Hola, bienvenidos a un video más de la serie Matemáticas 1. En esta ocasión continuaremos nuestro estudio de las medidas de tendencia central, pero ahora con datos agrupados en tablas de frecuencia. En esta ocasión vamos a usar la tabla de frecuencias que usamos en clase el día anterior, ¿no? La clase anterior. ¿Se acuerdan? Era algo así. El primer valor era 11.7 a 17.0. Del 17.1 a 22.4. 22.5 a 27.8. De 27.9 a 33.2, de 33.3 hasta 38.6, 38.7 y va hasta 44.0, 44.1 va hasta 49.4 y finalmente de 49.5 crecía hasta 54.8. Con esas clases calculábamos la frecuencia y la marca de clase. Y para usar la marca de clase habíamos calculado también previamente los límites de escritura. ¿Ok? Entonces tenemos esta tablita. ¿Ok? Y la primera frecuencia había sido 5. La segunda frecuencia había sido 7. La tercera frecuencia era 11, luego 14. Perdón, 11. Y luego eran 14. Y luego eran 10, luego 8. Luego 3, si mal no recuerdo. 3 y luego 2. A la hora de tratar de sacar la marca de clase con los dos límites de las clases, nos quedaba un número con más decimales. Entonces, eso no debe de ser. Por eso usamos los límites de escritura, que eran estos mismos. Eran exactamente lo mismo. Pero en lugar de terminar donde mismo, terminaban en el consecutivo, es decir, en lugar del 17.1, del 17.0, terminaban en el 17.1. Y en lugar del 22.4 terminaba en el 22.5. Y este terminaba en el 27.9, no en el 27.8. Y básicamente estos dos números eran iguales. Entonces aquí iba el 33.3, el 38.7, 44.1, el 49.5 y este llegaba hasta el 54.9. Hasta ahí llegaba. Haciendo eso, obteníamos una marca de clase de 14.4, de 19.8, de 25.2, de 30.6, de 36.0,
41.4, 46.8 y 52.2. ¿Okay? Entonces, con los datos así en tablas de frecuencia, lo primero que notamos es que ya no tenemos los datos reales. Si yo quiero calcular la media, la moda y la mediana, ¿cómo le hago si no tengo los datos verdaderos? Bueno, podemos aproximarlos, porque a fin de cuentas, las fórmulas que vamos a ver ahorita no nos van a permitir calcular la media, la moda y la mediana exactos, sino de una manera aproximada, ya que realmente pues aquí no veo ningún dato. ¿Okay? No sé cómo eran estos 5 valorcitos de esta clase. Si estaban más cerca todos del 11.7 o del 17.0, si estaban distribuidos equitativamente o todos estaban más en un valor que en otro, eso no lo sabemos. Para fines prácticos, yo creo que los 5 datos que hay en esta clase, los 5 datos tienen el valor de la marca de clase. Entonces es lo que vamos a hacer. Las fórmulas aproximadas para la media, la moda y la mediana son las siguientes. ¿Qué significan estos símbolos? Bueno, para la media, la X barra sería, este símbolo significa la suma de todas las FI por XI. ¿Y quién es FI y XI? Cada uno de los elementos de la columna de las frecuencias es un FI. Este sería el F1, F2, F3, etc. Y las XIs son las marcas de clase. La X1, X2, X3, X4. Entonces voy a tener que hacer esta multiplicación. Voy a sumar todas esas multiplicaciones y lo voy a dividir entre el número de clases. Fíjense cuántas clases son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, número de datos. Es decir que voy a tener 8 de estas multiplicaciones. F1, X1, F2, X2, F3, etc. Hasta llegar al F8, X8. Voy a sumar todo eso y lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Se acuerdan cuál era el número de datos? Este numerito de aquí. Si mal no recuerdo, creo que eran 60. Pero bueno, la mediana. La mediana era exactamente el valor que estaba en medio. Si eran 60 datos, mi valor de en medio debe estar por ahí entre el 30 y el 31. ¿Sí? ¿Y dónde está el dato 30 y dónde está el dato 31? Ese 30.5 va a caer en una clase. ¿Sí? En la clase donde cae se le va a llamar la clase de la mediana. El L1 es el límite inferior de la clase donde está la mediana. ¿Sí? Digamos, por decir algo, ahorita todavía no lo estoy calculando, que en esta clase cae la mediana. Entonces el L1 sería el 38.7. Más el número de datos entre 2 menos la suma de las frecuencias anteriores a esa clase. Por ejemplo, si era el 8, bueno, es la suma de todas estas. Entre la frecuencia de la clase donde está la mediana. En este caso sería 8. Y eso se multiplica por el tamaño de clase. ¿Y cómo sacamos el tamaño de clase? Al límite superior, le restamos el límite inferior. Ese es el tamaño de clase. La moda. La X gorrito sería... ¿y cuál va a ser la moda? Bueno, tenemos que agarrar la clase con mayor frecuencia. En este caso sería el 14. El L1 sería el 27.9. El triangulito 1 es la diferencia entre el 14 y la clase anterior.
Y el triangulito 2 es la diferencia entre el 14 y la clase siguiente, que en este caso es el 10. Y se multiplica nuevamente por el tamaño de clase. Ok, ya que vimos más o menos qué son cada simbolito, vamos ahora a hacer esos cálculos. Vamos a calcular la media. Entonces, como lo checaron en la fórmula, la media se calcula sumando todas las x y f y. Es decir, esto por esto. Vamos a hacer estas operaciones. 5 por 14.4. Y esa sería la primera columna extra que hagamos para ese tipo de cálculos. 5 por 14.4 es exactamente 72. ¿Ok? Ahora, 7 por 19.8. Me queda 138.6. 11 por 25.2. Me queda 277.2. 14 por 30.6. Son 428.4. 10 por 36, pues son 360, exactamente. 8 por 41.4, eso es 331.2. 3 por 46.8 me queda 140.4. Y finalmente 2 por 52.2 me queda 104.4. Entonces, en el cálculo de la media, lo que necesito es sumar todas las xy por fi. ¿Sí? Entonces voy a sumar todo esto y su resultado es 1852.2 entre el número de datos, que es 70. Entonces, aproximadamente mi media es de 26.46. Esa es mi media. ¿Sí? Lo voy a escribir de este lado, voy a borrar y vamos a calcular ahora la mediana. Calculemos la mediana. Entonces, anteriormente habíamos hablado de que para localizar dónde estaba la mediana, no para calcularla, para saber en qué posición estaba la mediana, teníamos una fórmula que era la de la posición de la mediana y que valía n más 1 entre 2. Si son 70 datos, más 1 son 71 entre 2, es algo así como 35.5. Es decir, entre el dato 35 y el dato 36. ¿En dónde está el dato 35 y el dato 36? Bueno, 5 y 7 son 12. 12 y 11 son 23. Y 14, 37. Aquí, al final de esta clase, están esos dos valorcitos. ¿Ok? Entonces, esta es mi clase de la mediana. ¿Ok? Aquí es donde vamos a estar trabajando. En esta clase, la clase mediana. De ahí vamos a sacar nuestros valores. El L1 será, por lo tanto, este valorcito, el 27.9. Más número de datos entre 2, 70 entre 2 son 35. Menos la suma de las frecuencias anteriores, es decir, 5, 7 y 11,
que quedamos, que es 23. Entre la frecuencia de la clase en donde está la mediana, es decir, el 14. ¿Por qué? Porque aquí es en donde está la mediana, ya lo vimos. Ahí está el dato 35.5. Y esto se va a multiplicar por el tamaño de clase. ¿Y cuál es el tamaño de clase? Esto menos esto. Es decir, 33.2 menos el 27.9. Que además lo debemos de tener apuntado en algún lado, porque de ahí fuimos construyendo, ¿se acuerdan? Usamos el rango, es decir, el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases, y ahí me quedaba un valorcito, lo cortábamos al número de decimales deseado, y ese era el tamaño de clase. Luego tomábamos el dato menor y le sumábamos ese tamaño de clase, y nos quedaba eso. Y el tamaño de clase, es decir, esto menos esto, es 5.3. ¿Ok? Entonces, hagamos operacioncitas. Tenemos mi 27.9 más 35 menos 23. Esos son 12. Entre 14 por 5.3. Eso me va a quedar el 27.9 más esto de aquí. Es algo así como 4.5428. 4.5428. Estas dos cosas, siguen más decimales, pero lo estoy cortando a 4. De hecho, mejor lo voy a cortar hasta 2, porque la media me quedó con 2 datos, nada más, con 2 decimales. Entonces, para ser coherentes con el tipo de resultado que tuvimos allá. Entonces, el 27.9 más el 4.54 nos queda una mediana de 32.44. Ahí está. Esta es aproximadamente el valor de mi mediana. Definitivamente es la fórmula un poquito más complicada, pero son solo numeritos, a fin de cuentas. Hay que seguir la fórmula, acordarnos qué significa bien cada fórmula para poder hacerlo. Aquí lo más complicado va a ser ubicar bien en dónde está la mediana. Cuál es su posición para ubicar cuál es la clase donde está la mediana, y de ahí sacar los datos. Vamos a calcular ahora la moda. Calculemos ahora la moda. Esta era la fórmula de la moda. La moda es el límite inferior de la clase modal, es decir, en donde está la moda. El triangulito 1, que era la diferencia entre la frecuencia de la moda y la frecuencia anterior. Y aquí tenemos el triangulito 2, que es la diferencia entre la moda, entre la frecuencia modal y la frecuencia de la clase siguiente. ¿Dónde está la moda? Está en la clase que tiene mayor frecuencia. Ahí la vamos a aproximar. Entonces, aquí está la clase modal, porque es la que tiene mayor frecuencia. Coincide con la clase de donde sacamos la mediana. Muchas veces va a coincidir. No siempre, pero muchas veces ocurre. Entonces, mi moda sería el L1, es decir, el límite inferior de esa clase, que es 27.9. Más. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. 14 menos 11, eso está fácil. Son 3. 3 entre 3 más el triangulito 2, que es la diferencia entre la frecuencia modal
y la que le sigue. 14 menos 10, esto es 4. Y lo vamos a multiplicar por la C, que ya lo sabemos. Es ese mismo valorcito de 33.2 menos el 27.9, que era el 5.3. Y es más, si por ejemplo no hubiera sido este 14, si el 14 hubiera estado aquí, entonces este tendría la moda y este sería el numerito, pero, bueno, este sería el L1, pero el tamaño de clase, el 27.8 menos 22.5, seguiría siendo el 5.3. Si este hubiera tenido la moda, el tamaño de clase seguiría siendo 5.3. Eso va a ser idéntico porque es el mismo tamaño de clase para todas las clases. Entonces, 3 entre 3 más 7, perdón, 3 entre 3 más 4, que es 7, ahí está, 3 entre 7 y el resultado por 5.3. Eso me quedaría 27.9 más 3 por 5.3 entre 7 me da un resultado de 2.2714, etc. Pero lo cortamos a los dos decimales para tener puros dos decimales. Y si hago esa suma, me quedaría que mi moda es aproximadamente pues el 27.9 más 2.27. Y eso es aproximadamente 30.17. Eso es aproximadamente la moda. 30.17. ¿Ok? Moraleja. Son aproximaciones. ¿Por qué? Porque realmente no sé que este sea el valor. Definitivamente la moda no puede ser 30.17. No puede ser. O sea, si tuviera los 70 datos completitos, estoy seguro que la moda no sería 30.17. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, todos mis datos tienen un decimal. Entonces es ilógico que la moda sea 30.17. Cuando mucho sería 30.1 o a lo mejor 30.2. Pero yo no soy nadie para cortarlo o aproximarlo, ¿sí?, a 30.1 o a 30.2. O sea, no. Lo que quiero que quede bien claro es que estas tres medidas, la de la media, la de la mediana y la de la moda, son una aproximación. No son ni la media, ni la moda, ni la mediana reales. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo, porque no tengo los 70 datos. Son aproximaciones. La mejor aproximación de las tres es la mediana. Es la media, perdón. Pero la mediana y la moda son muy, muy burdas. Pero algo se tenía que hacer, ¿no? Esta es de todas las fórmulas que los estadísticos estuvieron checando. Esta fue la fórmula de la moda y de la mediana que más se acercaba estadísticamente a los datos reales, ¿no? A los parámetros reales. La mediana pues es la que más funciona, la media es la que más funciona, la que más se acerca a la realidad, que tampoco es exacto. Pero, como lo llegué a decir en videos anteriores, estamos sacrificando exactitud por conveniencia, ¿sí? Porque no tuve que sumar, para sacar la media no tuve que sumar los 70 datos. Multipliqué esto, que fue un poquito más corto. ¿Ok? Para calcular la mediana, no tuve yo que acomodar los 70 datos. ¿Sí? Nada más trabajé en la clase en donde estaba el dato 35.5. No tuve que acomodar todos los 70 datos para ubicar cuál es el que se repetía más veces. Simplemente tomé los datos de la clase con mayor frecuencia y en base a eso hice la aproximación. Y lo más importante,
yo no hice el trabajo de clasificar los 70 datos. A mí me pasaron esta tabla. Bueno, ustedes recordarán, lo inventamos, ¿no?, en clase. Pero así muchas veces yo voy a tomar un libro, voy a buscar una estadística que alguien más hizo, voy a tomar los datos y voy a tener una tabla probablemente, estas tres columnas, o a lo mejor estas dos columnas, y ya de ahí generaré todo lo demás y haré los demás cálculos. Estoy tomando el trabajo de alguien más y lo estoy continuando. Y entonces esa es, vaya, la utilidad de los datos agrupados. ¿Sí? No tener que meterme a todo el rollo de trabajar con todos los datos. Ahorita eran 70 datos, pero que no hubieran sido 70, que hubieran sido 700 datos. Bueno, pues entonces esta tabla de distribución de frecuencias pues es muy cómoda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy ahorrando mucho trabajo. Además, sí, me estoy ahorrando mucho trabajo y estoy pudiendo aproximar los tres estadísticos principales de la media, la moda y la mediana. Ahora, como había mencionado anteriormente, de estos tres, el que más se aproxima a los estadísticos reales es la media. Es por eso que la media se utiliza para el cálculo de otro tipo de medidas, que son las medidas de dispersión. Pero eso de las medidas de dispersión las vamos a estudiar en el siguiente video. ¿Qué nos queda por hacer? Practicar, practicar y practicar hasta lograr la perfección, o al menos el dominio del tema. Nos vemos en el siguiente video.